¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la escuela sabática. Ya hemos llegado a la lección número 9 que estudiaremos este sábado 28 de febrero en nuestras iglesias. El título de la lección es Reconciliación y Esperanza. Pero antes de iniciar nuestro estudio, quiero invitarte a que podamos inclinar nuestro rostro para poder orar. Oremos juntos. Querido y amante Señor, queremos darte gracias por todo tu amor y misericordia, por tus cuidados, por tu bondad. Por favor, danos sabiduría en este instante que vamos a abrir tu palabra. En nombre de Jesús pedimos. Amén. Bueno, amigos, ustedes saben que vivimos en un mundo donde la palabra reconciliación está mucho más asociada a asuntos, digamos, de relaciones rotas, ¿correcto? Pero la Biblia, por otro lado, es verdad que puede utilizar esa misma expresión, sin embargo, es una expresión mucho más profunda, es decir, con un contenido mucho más profundo. La reconciliación en la Biblia no solamente tiene que ver con un plano horizontal, la reconciliación en la Biblia tiene que ver con un plano horizontal, persona a persona, pero también con un plano vertical con Dios. Entonces, yo te pregunto, ¿qué sucede cuando el problema no es solamente emocional? Porque cuando hablamos de problemas, digamos, horizontales con la persona que yo conozco, con la persona que comparto la vida, estamos hablando en cierta manera de un plano emocional. ¿Qué sucede cuando el problema no es solamente emocional, sino también es espiritual? Cuando el conflicto, como mencionamos hace un instante, no es solamente horizontal, sino es espiritual e incluso, podríamos decirlo, eterno. Pues bien, la lección que vamos a abordar en esta ocasión nos va a permitir observar cómo es que la cruz no es un símbolo simplemente decorativo que tenemos o que vamos a tener o que poseemos en casa, sino que es el acto mediante el cual Dios tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él y darnos esperanza. Vamos ahora sí a estudiar con esa perspectiva o con esa pequeña introducción la lección. Bueno, vamos ahora a estudiar el primer bloque de nuestra lección de escuela sabática y en esta oportunidad la hemos titulado La base de la reconciliación. Bueno, para iniciar la reflexión o el repaso de este primer segmento, hemos tomado el texto de memoria que se encuentra en Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 21. Yo te invito una vez más a que puedas abrir tu Biblia y que puedas leerla junto conmigo. Y de lo contrario, bueno, acá tú puedes observarla en la pantalla también. Leamos juntos. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Bueno, como tú puedes apreciar, yo he destacado algunas expresiones del apóstol Pablo que resultan ser importantes para nuestra reflexión. El texto dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y ahí hemos destacado la palabra no, la palabra o la frase lo hizo, la expresión o la frase por nosotros y la palabra justicia. Bueno, acá nosotros tenemos que detenernos de pronto a poder reflexionar profundamente sobre lo que el apóstol ha querido comunicarnos a cada uno de nosotros. Bueno, en líneas esenciales, digamos, el texto nos va diciendo de manera puntual lo siguiente. Cristo no cometió pecado. El texto está bien claro allí, no cometió pecado. No se volvió pecador. Eso quiere decir que Cristo no se volvió pecador. Sin embargo, fue tratado como una persona pecadora o como una persona que cometió pecado. Ahora, es interesante también notar que el texto nos permite reflexionar como que Cristo también es aquel que toma nuestra culpa legal, es decir,
aquel sufrimiento o aquella muerte que nosotros debíamos haber enfrentado por causa de nuestro pecado, Él la enfrentó por usted y por mí. Eso se llama sustitución, es decir, tomó tu lugar, tomó mi lugar y permitió que nosotros podásemos mostrar sus méritos delante del trono de Dios, ¿no? En este texto, entonces, se describe claramente la sustitución que Cristo hizo en nuestro favor y Jesús lo podemos observar entonces ocupando nuestro lugar para que nosotros ocupemos, obviamente, el suyo. Bueno, esto es entendido bíblicamente también como reconciliación, como una reconciliación. Y no significa que Dios ignoraría el pecado del ser humano, no ignoraría la situación pecaminosa de este mundo. Significa que Él le daría una solución. Y estas son unas buenas noticias. ¿Por qué? Porque cuando leemos también en la epístola o en la carta de Pablo a los romanos, él habla de que la paga del pecado es la muerte. ¿Eso qué quiere decir? De que usted y yo, bíblicamente, deberíamos enfrentar la muerte. Bueno, eso, eso es fuerte. Eso es fuerte si nosotros nos detenemos un poquito a reflexionar en ello. Entonces, la cruz, cuando nosotros agarramos y nos detenemos un poquito a pensar en la cruz, no es un asunto de sentimentalismo y de que cuando yo veo cómo maltratan a Jesús en la cruz, mm, me pongo a llorar simplemente. No, no, no. La cruz no es solamente eso. Bueno, es verdad que despierta en nosotros ciertas indignaciones, cierto dolor. Yo cuando era mucho más joven miraba esas películas que estaban en la televisión, obviamente, y aún incluso a la fecha usted puede mirar películas parecidas a ellas y despiertan una reacción, despiertan una conducta, una emoción, mejor dicho, en nosotros. Lo que nosotros observamos allí, debemos mirarlo, reflexionarlo de una forma completamente diferente. No es solamente la pena que nos debe dar lo que sufrió el Mesías, sino debemos entender que cuando Él muere se suscita una serie de, digamos, de eventos en favor tuyo y mío. En primer lugar está la justicia está siendo satisfecha, los requerimientos de la ley están siendo satisfechos. Y esto es algo importante que usted tiene que entender. Cuando usted, por ejemplo, mira el Antiguo Testamento y observa el sacrificio del Cordero, este Cordero que, como dice el texto, no se quejaba y era un Cordero perfecto, un símbolo perfecto, encontramos allí que de alguna u otra manera también se estaba dando el proceso de sustitución simbólicamente. Ahora, con Cristo, se da lo mismo y nos permite a nosotros obtener o gozar de esa justificación, es decir, de que esa justicia sea, digamos, satisfecha y usted sea justificado aun a pesar de su condición de ser humano pecador. Lo importante aquí no es tanto de que usted se quede así como está una vez que conoce a Dios. No, lo importante aquí es que usted comience a pedirle a Dios que lo cambie, que lo transforme. No que le ayude a que lo transforme, o no que le ayude a cambiar, mejor dicho, sino que le pida a Dios que le cambie. Bueno, esto que hizo Cristo en la cruz se denomina también gracia. Y eso es algo que nosotros muchas veces podemos incluso hasta malinterpretar. Vamos ahora a hacernos la siguiente pregunta, porque esto que acabamos de reflexionar también tiene que hacernos eh, llevar o plantearnos ciertas preguntas. ¿Vives como alguien perdonado? Te pregunto, ¿vives como alguien perdonado y reconciliado o actúas todavía desde la culpa? ¿Mm?
Yo he visto situaciones de personas que en cierta manera creen, entienden que el Señor ha perdonado su pecado, pero muchas veces aún caminan recordando las cosas que hicieron y viven cargando una culpa y viven sufriendo por estas cosas. Entonces, por eso la pregunta es importante. ¿Vives como alguien perdonado? Es decir, percibes que el Señor te ha perdonado, hay una paz en tu corazón, percibes que el Señor ha generado una reconciliación con los tuyos, con Él mismo, o todavía te cuesta mirar con tranquilidad, relacionarte con paz con otras personas. Esto es algo que nosotros como hijos de Dios debemos pensar y reflexionar profundamente. Vamos ahora a entrar a nuestro segundo bloque. Reconciliados sí permanecen. Y esto es tremendo en esta parte porque nosotros tenemos aquí el texto de Colosenses, el capítulo 1, versículo 21 al 23. Y fíjense qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí también. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Ojo con lo que le está hablando a los colosenses que eran gentiles, que no fueron judíos. Ojo con esto. Les está diciendo, ustedes eran extraños, ustedes eran enemigos en vuestra mente. Interesante. Haciendo malas obras. Ahora, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Oh, está hablando aquí de ese proceso que habíamos estado mencionando hace un instante, que se llama justificación, que se llama justicia satisfecha también. Entonces dice aún más, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Interesante, la muerte de Cristo en la cruz te permite presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante del Padre. Y esto es algo que tenemos que tener bastante claro, porque el Señor está intercediendo por usted y por mí en este momento en el cielo. Y si usted duda del perdón, duda de su gracia, duda de lo que Él hizo en la cruz, duda de lo que Él pagó en la cruz en su favor, entonces hay un problema, no solamente cognoscitivo, sino tiene que ver también con el ejercicio de su fe. El verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y aquí encontramos cosas también poderosas, potentes para nosotros, eh, ricas en mensaje de esperanza. Pablo, en primer lugar, está afirmando que antes éramos extraños, vivíamos alejados, éramos, digamos, incluso hasta enemigos. Son palabras fuertes, amigos. Son palabras difíciles de aceptar, porque uno dice, no, pero yo soy un buen cristiano, yo siempre he creído en Dios, pero de repente nuestros actos en realidad no lo demostraban, vivíamos enajenados de Dios. Eh, por otro lado, Pablo también está diciéndonos en estos textos que sí, ¿verdad? Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Es decir, no solamente son nuestros hechos los que manifiestan nuestra poca cercanía con Dios o manifiestan nuestra lejanía con Él, sino que también lo que podemos observar aquí es que de alguna forma es nuestra manera de pensar, nuestra reflexión, la que nos lleva de alguna forma a estar ampliamente lejos de Cristo. Cristo dijo algo muy interesante en los evangelios, ¿no? El pecado no es necesariamente algo que se debe considerar de buenas a primeras como un asunto objetivo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Porque alguno dice, bueno, te veo tomar, te veo fornicar, te veo robar, te veo matar, bueno, esta persona es pecador. Pero Cristo maximizó estas cosas y dijo que muchas veces estas cosas que nosotros hacemos comienzan aquí.
comienzan en nuestra mente. Y eso nosotros lo pasamos por alto muchas veces. Nos concentramos en el acto físico o en el acto objetivo y eso es un problema, porque no reconocemos que el problema está en nuestro interior, está en nuestra. Bueno, Pablo habla de esto, pues por eso nos dice que estamos practicando malas horas. Pero lo bonito es que Pablo dice después, ustedes han sido, nosotros hemos sido reconciliados. Y estas son buenas noticias. Ese es un mensaje esperanzador para cada uno de nosotros. Dice, no solamente hemos sido reconciliados, sino que esa condición de pecado en la que nosotros nos encontrábamos eh, ha cambiado. Si en verdad, dice, permanecemos fundados en Dios y firmes en la fe, ojo con eso. O sea, todo cambio se va a ir generando, no porque usted tenga que hacer un ejercicio terapéutico necesariamente. La paz en el corazón no se va a dar necesariamente porque usted piense o diga que tiene la solución en algún libro, en alguna cita, en algún lugar X. No, aquí la solución, Pablo la devela muy claramente. Usted tiene que permanecer fundado y firme en la fe. Si usted claudica de su fe, no le extrañe que aquellos pecados de antaño vuelvan otra vez a atormentarlo. Y como dijo Jesús también en los evangelios, tal vez incluso 7 veces más potentes que antes. Entonces, aquí nosotros lo que encontramos es que se desmonta esa idea que a veces las personas pueden tener de que una vez salvo, para siempre salvo. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que, bueno, yo ya me entregué al Señor, ya el Señor me ha aceptado, el Señor me ha perdonado, em, soy consciente de que soy salvo y no hay nada en este mundo que me vaya a separar de Él. Una vez salvo, para siempre salvo. Y bueno, y él procura hacer su vida, trata de seguir su vida, y por ahí comienza otra vez, porque no tiene una comunión con el Señor permanentemente, otra vez entra en el alcohol, otra vez entra en las drogas, otra vez agarra en la depresión, otra vez vuelve a los malos caminos. Y esto no es el camino que el Señor nos llama. Sí es verdad que muchas veces como cristianos, por falta de una comunión estrecha con Dios, vamos a tener esas caídas, pero el Señor se encarga, así como el rey David, de levantarnos y colocarnos en roca sólida, la roca sólida que es Cristo. Entonces, la reconciliación con el Señor no es tampoco un asunto automático ni mecánico. ¿Ok? No es automático ni mecánico. Automático, mecánico es cuando usted se hace una heridita y bueno, sale la sangrecita, se comienza a constituir un poquito la costra y poco a poco, automática, mecánicamente, porque su cuerpo ha sido diseñado para esto, va sanando la herida, va sanando la herida. Y en unos cuantos días la costra se cae y la herida está sanada. Pero no, la vida pecaminosa, la vida de la lucha de todo ser humano en este mundo, no es un asunto automático, no es un asunto ni mecánico, es un asunto propiamente relacional y de perseverancia constante. Entonces, este, este permanecer, sobre todo, involucra por lo menos tres cosas. Yo digo que permanezco en Cristo si soy fiel, ¿ok? Si soy fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a mis creencias, fiel a la doctrina, fiel a lo que la Escritura dice. Entonces yo lo voy a respetar, yo voy a vivir acorde a esto, yo lo voy a practicar. No voy a ir cuestionándolo.
simplemente lo voy a aceptar. Obviamente voy a racionalizar, voy a pensar, voy a ejercitarme intelectualmente, pero en realidad el Señor no nos ha llamado a cuestionar su palabra, sino a saber aceptar su voluntad. El otro aspecto, cuando hablamos de la perseverancia, es el ser constante en la espiritualidad. Es decir, tener una constancia espiritual, tener, vamos a decirlo así, tal vez una rutina, o tener rutinas, o tener hábitos, o practicar hábitos espirituales que nos permitan crecer. ¿Se ejercita? Sí. La vida espiritual se ejercita. Y los hábitos espirituales son la oración, el estudio de la Biblia, la testificación, el cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, respetando las leyes y normas dadas por el mismo Cristo. Y bueno, finalmente en este aspecto, un tercer elemento es el enraizamiento en el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que como dice el apóstol Pablo, ahora si usted está comiendo o tomando leche espiritual, la idea no es que siempre usted tome leche espiritual. La idea es que usted siga creciendo y consumiendo alimento mucho más sólido. Es decir, usted tiene que con el tiempo tener la madurez y la consistencia suficiente de poder defender con mucha convicción sus creencias. Y ese es un aspecto que no podemos dejar pasar por ahí. Vamos ahora a ingresar a la siguiente pregunta, porque esto de aquí sí despierta también una pregunta fundamental. Y la pregunta en cuestión es la siguiente: ¿tu fe está creciendo o tu fe está estancada? O tal vez tu fe se está debilitando. Si tú tuvieras que evaluar tu fe o el crecimiento de tu fe y tuvieras que hacer una valoración del 1 al 10, ¿cuánto te pondrías? ¿8? ¿7? ¿9 tal vez? Y si tú te pusiste 8, ¿por qué te colocaste esa numeración? ¿Qué es lo que te falta para alcanzar lo máximo que es el 10? ¿Mm? Yo creo que también necesitamos pensar en eso. Bueno, vamos a al bloque número 3, el misterio revelado. Cristo en ustedes, Cristo en nosotros. Y acá tenemos el texto siguiente. Colosenses el capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Bueno, ¿qué nos quiere decir Pablo ahora en este texto? Vamos a reflexionar brevemente en lo que el apóstol quiere decirnos. Miren, yo he destacado allí otra vez algunas palabras. Ustedes pueden apreciar, ¿verdad? La palabra misterio, la expresión o la frase ha sido manifestado en sus santos y la última, la esperanza de gloria. Bueno, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitirnos aquí? Algunos puntos sencillos. Primero, Pablo habla de un misterio, ¿ok? ¿Qué es un misterio? Tal vez para alguno de nosotros el misterio del cual habla Pablo, que ha estado oculto por siglos y por siglos, no quiero que usted entienda que es algo esotérico, es algo místico, algo de pronto en lo cual es difícil poder ingresar, algo cabalístico de repente, ¿no? No, no, no. Estamos hablando del plan eterno de Dios revelado en Cristo. Estamos hablando del misterio de la redención que existía en el corazón de Dios antes de la creación de este mundo y que se hizo visible en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En eso consiste el misterio. Ahora, ¿por qué misterio para los colosenses? Fácil. Misterio para los colosenses porque ellos no tenían, por ejemplo, el bagaje de información, de celebración ritual, de tradición oral que tuvieron los judíos.
no tuvieron ellos el santuario, no estuvieron muy familiarizados con el tema de los sacrificios, no estuvieron ellos familiarizados con las promesas hechas a Abraham. Y eso es algo que, digamos, cuando comienzan a unirse al grupo de cristianos, queda descubierto a su mente. Entonces, el corazón del misterio, podríamos decir, es Cristo en la vida de ustedes. Cristo es en la vida de nosotros. Cristo como la esperanza de gloria para cada uno de nosotros. No solo que Cristo murió por nosotros, que es importante y como ya mencionamos en alguna lección anterior, sino que Cristo vive hoy, debe vivir en nuestro corazón, en nuestro ser entero. Entonces, la reconciliación por esta parte no termina en el perdón, continúa con la transformación. Y esto es algo, hermanos queridos, que nosotros necesitamos entender. Sí, Dios puede haber perdonado tus pecados, pero así como un recluso es perdonado por la ley y la ley espera que al salir de la penitenciaría ese recluso comience a evidenciar también que ha hecho bien, que de pronto al soltarlo, que él comienza a tener un encauzamiento adecuado en la vida, es también lo que se espera con nosotros. Es decir, el Señor dice, yo te doy el perdón, pero espero que tú también cada día vayas creciendo, vayas desarrollando y vayas obteniendo los frutos del Espíritu Santo, que en realidad no es algo automático. Usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que permanecer en Dios para que Dios pueda permitir en su vida, en la vida de usted y en cada uno de nosotros aflorar estos detalles. Entonces, el Evangelio tiene que producir por lo menos tres cosas en nuestra vida. Primero, una nueva identidad, ¿sí? Usted tiene que tener una nueva identidad. Tiene que tener una nueva dirección. Si antes sus pensamientos, sus actos, sus hechos lo llevaban hacia un sector completamente diferente, ahora su nueva dirección es el cielo, es la salvación. Finalmente, usted tiene que tener nuevas esperanzas. Si es que alguien en algún momento, si es que alguien en algún momento no tuvo esperanza en el futuro. Y si la tenía, esta quedó rota. Tener una vida en Cristo puede dar una esperanza eterna de salvación, reconciliación y paz en el corazón. La esperanza cristiana no es solamente un asunto de ser optimista, no es así. La esperanza cristiana es la certeza fundamental en la obra que hizo Cristo por usted, por mí, en la cruz, pero a la misma vez lo que sigue haciendo en el cielo y lo que hace el Espíritu Santo en nuestro favor en este mundo, convenciéndonos de pecado, transformando nuestra vida, puliendo nuestro carácter, preparándonos para el cielo. Ahora viene para nosotros la siguiente pregunta, ¿no? Yo les tengo aquí una última pregunta, un último planteamiento, y el planteamiento es este. ¿Es Cristo una creencia externa solamente para ti o una presencia interna en tu vida? ¿Qué es Cristo? ¿Es Cristo solamente un amuleto? ¿Solo te pones la cruz en el pecho? ¿Te la has tatuado solamente? ¿Qué es Cristo? ¿Es Cristo una creencia externa o una presencia interna en tu vida? ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor, yo te animo a que tú puedas responderte esa pregunta. Vamos a leer una cita ahora de Ellen G. White para ir cerrando prácticamente nuestra reflexión. Dice, La maravillosa gracia de Dios, 18 de junio, página 177. El texto dice así, mediante Cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario.
Un rescate pleno y completo ha sido pagado por Jesús, en virtud del cual es perdonado el pecador y es mantenida la justicia de la ley. Impresionante. Es decir, no es que el Señor obvió el requerimiento de la ley. Alguien tenía que pagar cada una de nuestras faltas y no hubo otro que fuese voluntario en en las huestes celestiales, sino el mismo Cristo, nuestro propio Creador. Y esto, como dice el apóstol Pablo, estaba ya previsto desde hace mucho, incluso antes de la creación. Bueno, yo quiero ahora poder desafiarte una vez más, así como cada semana nos hemos ido desafiando. Y en esta oportunidad quiero desafiarte a que esta semana que viene tú puedas identificar el área donde Cristo no ocupa el primer lugar en tu vida. Muy bien, ahora para poder terminar el estudio de la lección de la escuela sabática, después de haber presentando el desafío para cada uno de ustedes, vamos a orar, sí, vamos a orar. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, gracias porque no nos dejaste en enemistad contigo. Gracias porque en Cristo resolviste nuestros problemas más profundos. Ayúdanos a permanecer firmes, a vivir reconciliados, a permitir que Cristo habite plenamente en nosotros, que nuestra esperanza no esté en nosotros mismos, sino en la justicia de Cristo. Por favor, te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.